Dios puso una palabra en mi corazón And God has put a word in my heart. y ha estado haciendo algo en mi vida y And has been sé doing something que in my life. va a ser de bendición para los que estamos acá también, I know it's going to be a a blessing los for que nos those that van a are here. ver en For línea, those that are going to watch online. porque hay muchos que quizás no pudieron venir, Because there are many maybe that couldn't come. pero van a ser bendecidos ahí donde están. But they're going to be blessed where they are. Dios va a derramar de su Espíritu God Santo ahí will pour donde out está. His Holy Spirit where they Dios va a are. hacer un milagro ahí donde God está. will do a miracle where Yo they lo are. creo. I believe it. Quizás está sentado enfermo, Maybe you're sitting there sick desanimado. or discouraged. Dios va a hacer un milagro ahí donde está. God's going to do a miracle where you are. En Romanos capítulo 1, versículo 16 hasta el 32, If you're going to open your Bibles to Romans chapter 1, verse 16 to vamos a 32, leer lo que literalmente dice la palabra de Dios. we're going to read what the Word of God says literally. Si no leyeron la palabra durante esta semana, vamos a leer estos pocos versículos. If you didn't read the Bible this week, we're Si going to read quiere a lo few leemos verses this week, solamente en español We're gonna read para it. que just in Spanish. quizás los que tienen Biblia en inglés, pues lo mismo. And those who have an English Bible can follow. Versículo 16 en delante dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18. Verse 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón. Y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Verse 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron. Este va a ser nuestro tema para esta mañana. This is the title of our message today. Cambiaron la verdad de Dios, Who exchanged the por la truth of God mentira. for the lie. honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, desobedientes, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dije, con la ayuda de Dios vamos a usar este tema. So we're going to use this topic today, Consecuencias the consequences por cambiar of exchanging la verdad God's truth por la mentira. into a lie. Hay consecuencias. There are consequences. Dios nos libre God will help us de que vayamos a cambiar la verdad. that we will exchange the Por la truth mentira. for a lie. Hace unos días, yo visitaba algunas fronteras y yo no sé si ustedes también han visitado algunas fronteras. Cuando uno se baja del bus I know when you've gone to visit de fronteras, sí, the borders, borders, sí, y le corre un montón de mujeres y hombres cuando uno se va bajando del bus. and when you get off a bus there at the border, heaps of men and women come, Cambiadores, todos, cambiadores de dinero. exchanges, money exchanges. Y me traía ese pensamiento, And that thought came to me, cómo uno le ofrece, aunque sea un centavo más, o le pagan el dólar, le pagan o le dan mejores beneficios en el cambio. they give you a better exchange Pero rate or better benefit, cantidad. but a whole heap of them come, Y usted se siente incómodo. and you feel uncomfortable. No sabe con quién o quién realmente le está diciendo la verdad. You don't know who's telling you the truth. Usted se siente incómodo. You feel Mire, yo uncomfortable. le cambio. Mire Look, que yo aquí. I'll give you this exchange Mire, rate. venga. Come with me. Venga. Y lo empiezan a meterle eso. And they start to put that in your mind. Hasta que viene y uno cae y cayó con el peor. And then you choose the worst one. Eso me trae una And ilustración that brings an illustration to de lo me que estamos viviendo ahora en el of mundo. what we are living in the world today. No estamos hablando del mundo secular. We're not speaking about the secular world, Estamos hablando de la but iglesia. about the church. La iglesia. The church. Multitud de iglesias a nuestro alrededor. Heaps of churches around us. Todos nos ofrecen algo And they all offer us something a cambio de que nosotros nos congreguemos ahí, in exchange of us going a to their cambio de que church. nosotros lleguemos ahí. That we get there to that Venga, place. venga, Come to our church. venga. Come. Había una iglesia There was a church en aquellos in tiempos those days. que ellos tenían muchos buses They had a lot of buses. y pasaban recogiendo y encontraban que veían un hermanito que iba con su Biblia para la They iglesia would see a brother with a Bible going y to le church. decía, súbase, lo vamos a And llevar, they'd say, get on the bus, we'll take súbase, you. lo vamos a llevar, y lo Get iban on a the bus, we'll meter take you. And they'd go a su take iglesia. him to their church. Le quitaban el rumbo They would take away a the donde él journey. iba, a su iglesita. He was going to his own little church. ¿Cómo está el mundo cristiano hoy en día? Y me preocupaba, How is the Christian y world oraba al today? Señor And y I was decía, praying to the Lord and I Señor, said, muéstrame, Lord, show me, muéstrame. show me. Yo sé que muchos de nosotros I know that many of us fácilmente podemos caer hoy en día, can easily fall today. pero nosotros tenemos que tener claro But we need to be sure que la verdad de Dios permanece para that the siempre. truth of God remains forever La mentira siempre durará un poco. and lies only last for a moment. La verdad de Dios, The truth of God, nosotros sabemos y tenemos que estar claros we need to know and be clear que la verdad de Dios siempre nos hace that the libres. truth of God will always make us free, La mentira siempre nos va a esclavizar. but lies enslave us. La verdad de Dios The es truth of nuestro God Señor is Jesucristo. our Lord Jesus. Por eso es que no vamos a perder. That's why we're not going to lose. Si usted
usted y yo If you and I, tenemos nuestra fe we puesta en have, Jesucristo, we have our faith on Jesus, le I aseguro can make sure que no vamos a perder, we're not going to lose. porque es la verdad. Because He's the truth. Jesús es la verdad. Jesus is the truth. La verdad de Dios es esta The palabra truth of God is this word que nosotros that predicamos. we preach. Esta es la verdad. Si usted se This is pierde the es truth. porque quiere. If you get lost, it's because you Si want usted to. se va a perder y se va a confundir en medio de tantos If you're going ofrecimientos, to get lost and be confused amongst es so much porque offerings, usted y yo vamos a permitir. it's because you and I are allowing La it. verdad es la The palabra de truth Dios. is the word of God. La verdad es el evangelio que The predicamos. truth is the gospel that we preach. Algo que me traía tanto gozo. Something that brought me so much joy. Como el apóstol How the Pablo, Apostle Paul, él se pone siervo de he Jesucristo. named himself servant of Jesus. Un hombre que antes era un hombre altanero, A man that before was arrogant. ahora es tan humilde He's so humble now. y ahora dice, And he says, yo soy siervo I'm a del Señor servant of the Lord, Jesucristo. Jesus Christ. Y él dice, And he says, no me avergüenzo del I am not evangelio ashamed of the porque gospel, es poder de Dios para salvación for it's the a power of todo God aquel to que salvation cree. for everyone who A believes. todo To all aquel que cree. Who believe. Gloria a Dios, Glory to hermanos God, amados. brothers and sisters. Sabe que la verdad de Dios You know, the truth of God no nos va a avergonzar. will not embarrass us. No se preocupen, ahí están los niños jugando. Aleluya, gloria a Dios. La verdad de Dios es la que nos Truth hace of God. libres. Turn the TV off, please. La verdad de Dios nos hace libres. Perdón, perdonen la interrupción. Son pequeños comerciales. Que la iglesia, no. That were just commercials that we're giving. Gloria a Dios, hermano. Realmente estamos en la verdad. Are we truly in the Si truth? hemos creído a Cristo If we believed in Jesus y hemos creído a su and palabra. believed in His word, No hay cosa más hermosa. there's nothing more beautiful. Si usted disfruta If you enjoy por la mañana leer esta in the palabra, mornings to read this word, es una persona bienaventurada. you're a very blessed person. Porque la palabra es la que nos da libertad. The word gives us freedom. Nos guía, It guides us. nos enseña. It teaches us. ¿Sabe que el apóstol Pablo en su carta a los romanos, You know, the Apostle Paul in his letter to the Romans, su enfoque especial tan grande que él tiene es, en primer lugar, la salvación. his focus En is toda su salvation. carta. In all his letters, Él se enfoca en la salvación he focuses on salvation a través de la fe. through faith. Se enfoca tanto en la justificación. Si He usted lee focuses on justification. If you esta read carta a los romanos, the letter in the Romans, se resalta tanto la salvación, it jumps out salvation, resalta tanto la and justificación. also justification jumps out. Y otro tema es la justificación. And another topic is the justification Y hay exhortación. and exhortation. Ese es todo el propósito de esta carta. That's the whole purpose of this letter, Enseñarnos acerca de la to salvación, teach us about de salvation, la justificación, justification, de la santificación y de la sanctification, exhortación and para cada exhortation uno de nosotros. for every one of us. Estaba viendo una de las primeras cosas en las que el apóstol Pablo I was looking at one of the first things the está Apostle hablando Paul en esta carta, was speaking of in this letter. porque el haber cambiado Because exchanging la verdad por the la truth mentira. for a lie, Usted tiene que saber que la mentira, you need to know that the lie, tarde o temprano, va a recibir sooner or later, consecuencias. will receive a consequence. Tarde o temprano va a recibir consecuencias. Sooner or later, it receives a consequence. Y una de las consecuencias que resalta aquí, And one of the resalta, consequences that jump out of us here que dice says que Dios suelta. Ahí dice, los entrega, God gives them up. pero Él los suelta. He lets them go. Él los suelta He a la lets them go inmundicia. to uncleanliness, verse 24. Porque muchos pueden creer que
Because many can believe that. Cuando dice que Él los entregó, It says es that he como gives them que up. Él les hubiera permitido, vayan y pequen, hijos. It's as if he's Vayan saying, y hagan lo que les dé la gana. people think that he says, Cambien "Go la do whatever you palabra, like. hagan lo que quieran. do whatever you like." No, pero No. Dios lo tuvo sostenido allí. God had them, holding them. Hay muchos There are many que Dios los tiene that God has you sostenidos. sustained. Pero hay momentos en que Dios dice, bueno, te quieres ir andando. But there's a moment that God says, "You Sufre want to tus go? propias Go. consecuencias. Suffer your own consequences. Sufre por tu pecado. Suffer for your sin. Te suelto, I'll let you vete. go. Go. Disfruta. Enjoy it. Dale gusto a lo que tú piensas. Enjoy whatever you want to do. Hermanos, la palabra todos los días, todos los domingos, estamos predicando la palabra. I was preaching the word every day and every Sunday. Pero como que la palabra realmente no But as if le the word, hacemos caso. we don't obey the word. Alguien hizo, por lo menos un día hizo una cosa. A person did one thing Pero one day, después de la iglesia, but after church, va y hace dos. they do two things. El otro domingo, The next Sunday, otras tres cosas three other diferentes, Different things, pecados, different sins, hasta que Dios va a decir, bueno, mijo, until God says, "You know what? el mundo quieres, You want the world? te suelto. I'll let you go." Y va a ser triste. And it's going to be sad. Vamos a sufrir las We're going to suffer consecuencias. the Y consequences. Dios And hasta God aquí is nos here está dando la oportunidad. Giving us the opportunity. O sea, aquí cuando vemos nosotros So que dice here, que when we see that los entregó, He gave them up, los soltó a let la them go inmundicia, to uncleanliness, los soltó, let them go. les dio libertad. Gave them freedom. Como dice Jeremías, que As era como Jeremiah un says, cerco que tenían los caballos it was like a hedge that the horses had. y les abren la salida y dicen They open up the doors detrás del mal. and the horses leave. Pero Dios nos está advirtiendo aquí, dándonos, But God is giving us here, aquí se hace como un juicio He makes a judgment here donde Dios suelta, where God lets go. le da rienda suelta a la libertad He gives them free reign y to que freedom, puedan disfrutar de lo que quieran, that they may enjoy what hagan they lo que like, to quieran, do what they like, disfruten, enjoy, pero las consecuencias son duras. but the consequences are tough. El pago por el The pecado, wages of sin, la Biblia dice the que Bible es says muerte. it's death. Por eso es que Dios ha That's why estado God advirtiendo, has been warning. dice el apóstol The Pablo, Apostle Paul says, desde la creación, from the creation, Dios ha venido advirtiendo, God has been ha warning, venido enseñándonos teaching. de muchas maneras. teaching us in many ways. De muchas maneras Dios nos ha venido advirtiendo God has been warning us in que many Él es ways serio. that He is serious. Él es serio. He is serious. Se dio cuenta con Adán y Eva. Did you realize with Adam and Eve, Lo sacó. took them away? En la torre de Babel les confundió las lenguas. In the Tower of Babel, He confused the language. Y a Él no le van a decir nada. I'm not going to say anything to Él Him. es el dueño de todo y He Él puede hacer lo que Él quiera. He owns everything and Nuestro does what Dios. He pleases. Our God. Sodoma y Gomorra. Sodom and Gomorrah. Ay, que es una nación, es toda una nación. Oh, it's a whole nation. Pecó y They sinned fuego. and fire came down. El diluvio. The flood. Todo lo que es pecado y delante de Dios Everything that is sin before God. tiene su pago. It has its Pero wages. Dios nos libre, But hermanos. Dios God nos will ayude. free us and help us. Si Dios nos suelta, If God lets us go, estaremos en tremendo peligro. we run a grave danger. Si usted dice, "Ay, yo tengo la libertad", mire, If you say, I have freedom, haga lo que quiera, do what you want. pero va a tener su recompensa. But you're going to have your reward. Cuando Dios When God nos suelta, lets us go, empieza una para abajo, para abajo, para abajo. a walk towards downward Quizás spiral starts. El matrimonio se pierde, Maybe your marriage La is familia lost. se Your pierde. family is lost. todo se viene para abajo y para abajo y va Everything para starts abajo. to come down and crash down. Y es triste And it's sad.
ahí yo veo cómo se mezclaron There we see how you mix la verdad con la the mentira, truth with a lie. cómo empezó a meterse. La iglesia, hermanos, empezó en una santidad tan grande, The church started with a great en una holiness, obediencia al Espíritu Santo, obedient to the Holy Spirit. que era, o sea, dice que hasta la unidad de la iglesia It says the unity of the church era formidable, was formidable. era precioso, nadie hacía nada. Si el Espíritu Santo decía no, no. If the Holy Spirit said no, they didn't do anything. Pero la iglesia fue cambiando. But the church started to change. La iglesia dice que tuvo un tiempo de auge grande, It says that the church had a great pero time, también hubo persecución. but they also had persecution. Donde quiera que veían un cristiano lo perseguían, y si lo podían apedrear, lo Wherever they apedreaban. saw a Christian, they would persecute them and stone them if they could. Pero llegó un tiempo cuando But the time came, llegó un Constantino, no sé si se recuerdan, el Constantino, A ¿no han Constantine leído un came. poco acerca de Constantino? anyone heard about Constantine? Él llegó a un poder, He reached the power. él llegó a ser el emperador. He became the emperor. Y según ellos, And todos according to creyeron them, que él se había convertido. They all believed that he became the Christian. Y se dice que parece que Eusebio fue quien lo bautizó y Eh, todos creyeron. They said that Eusebio baptized him and they all Y él believed. se puso a favor de la iglesia. And he got in favor of the church. Y fue bonito porque la iglesia tuvo paz. And it was good because the church Podían had peace. predicar donde pudieran. They could preach wherever they wanted Nadie to. les decía nada. No one could say anything. Y empezó, hubo paz. And there was peace. Allí fue un tiempo cuando la iglesia se hizo la iglesia imperial. The church became an Si imperium. usted quería trabajar en una alcaldía, quería trabajar en una escuela, If you wanted to work in a usted school or tenía que council, pertenecer a una you iglesia. had to belong to a church. Y fue bonito todo eso. And everything was beautiful. Pero de allí, But from then on, este hombre this man, que después llegó a ser como uno de los primeros after became one of the first que fundó that founded el ecumenismo. Dice que hizo el primer, interfaith. It became the first. la primera reunión ecuménica. He made the first Mezcló de ecumenical todas service. He denominaciones, he mixed iglesias y todo. mixed all different churches together, Y ahí empieza a unirse la iglesia. and then the church started to No hay unite. diferencia. There was no difference. Y empieza a meterse hubo esa mezcolancia. And there La was iglesia, that mixture there. primera vez, The church, first time, cambia changes la verdad the por la truth mentira. for a lie. Y empieza a vivirse una vida. And they start to live a No life. se conocía quién era católico, quién era cristiano, quién era mormón, quién era testigo, quién era todo. They didn't know who was a Catholic or Mormon or Jehovah's Y desde Witness. ahí empieza un ecumenismo. And the ecumenism Y starts lo there. estoy tratando de explicar así para que usted pueda entender realmente And I- cómo empezaron las cosas. And I wanted to explain Se this so les you can olvidó understand Que el things. Espíritu Santo They forgot that the Holy era Spirit quien tenía la autoridad sobre la was the one iglesia. who had the authority over the church. Dios iba a hacer algo pronto, God was going to do pero something ellos se soon. apuraron y se metieron y creyeron. They hurried up and A la believed mentira. the lie. Y de ahí, hermanos, es cuando cayó como un sincretismo dentro de la iglesia. And they Una fell. mezcolancia A de mix denominaciones, y estoy tratando de denominations. explicarlo. Yo sé que es aburrido I know I'm trying to hablar de explain estas it. historias It's así, boring to speak pero la about this. verdad es que But the truth de ahí is- empezó una gran mezcla, un sincretismo A great mixture started there de denominaciones of y denominations cosas que pasaron. and things that Yo sé happened. que a muchos no les gusta que uno hable de otras iglesias, y no estamos hablando de otras I know people iglesias, don't like us to speak of other sino que churches. We're not de la doing that. iglesia, de las creencias. But we're talking about the church, the Y como beliefs. muchos As quizás many estuvimos
recibimos al Señor quizás en alguna We iglesia received the Lord in another y nos church maybe, enseñaron cosas así. and they taught us these things. Es ahí donde empieza muchas, por eso es que usted ve ahora en día That's why you see today muchas iglesias, many churches, muchas doctrinas many doctrines, diferentes different doctrines que se están viendo. that you can see. De ahí salió una mezcla From there came out a mix de la nueva era. of the new age. Usted ve en las iglesias pastores predicando. You see the churches today, No voy a pastors hablar preaching. mucho de las cosas, pero una de las I'm not gonna cosas say que much, but- resalta de la nueva But era one thing that jumps es out of el the new age positivismo. is positivism. El positivismo. Positivity. Ahora el pastor puede enseñarle, decirle, usted diga la palabra, usted The pastor can teach crea you, esto, dígalo y say it and claim usted va a it. tener un dinero que le va a llegar, You'll say créalo. the money you want and you'll Dígalo. receive it. Say it. Pero la palabra del Señor, según el apóstol Pablo, But the está word of diciendo God, las cosas The diferentes. Apostle Paul says differently. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, Because in the gospel, the righteousness of versículo God, 17, verse 17, se revela por fe. is revealed by faith. Y ellos han tergiversado And they've lo exchanged que or es fe changed con el positivismo. what faith is with positivity. Yo veía jóvenes, decía, yo voy manejando I saw you say, I'm detrás de driving un Mercedes-Benz. behind a Y le digo, Mercedes-Benz, ese Mercedes-Benz va a ser mío. and I say that Mercedes-Benz is going to be mine. Y empiezan a señalar And lo they que start ellos to point quieren. out what they want. Ese banco va a ser mío. That bank's going to be mine. Si no lo podemos creer de esa manera. We can't believe it that way. Dios no trabaja de esa God doesn't manera. work that way. Dios trabaja diferente. God works differently. Dios está totalmente fuera de todo eso. God is outside of all that. Dios no se mezcla. God doesn't mix. Nosotros nos We mezclamos. mix up. La gente nos mezcla. People mix us up. Pero Dios no se But mezcla. God is not mixed. Él es aceite puro. He is pure oil. Oh, gloria a Dios, hermanos. Yo sé que quizás va a ser un poco dura la I know the palabra, word's going to be a bit tough, pero Dios nos ayude. but God help us. Dios nos ayude para May God help us to entender understand realmente la palabra truly de Dios. the word of God. Dios tiene planes grandes para su iglesia. God has great plans for His church. Mire, se ha metido tanta doctrina en So las much iglesias. doctrine has come into the church. Por ejemplo, For example, la prosperidad. prosperity. ¿Han oído de la Have you prosperidad? heard of the prosperity gospel? ¿Cuánto multimillonario hay en día? How many multimillionaires out there today? Pero no miembros. But not the members of the church. Ellos siguen vendiendo They're still selling sus verduritas en el mercado. their veggies at the market, Y llega el carrazo del líder. and then the leader's car rocks up. Hola, hermana. Hey, sister. Hermanos, eso es lo que se ha metido, pero es a través That's de what's come que in, but that's Dios through God los entregó gave them over para que no puedan discernir, so they can't discern, para que no puedan so they can't entender. understand. Hermanos, somos iglesia del We are Señor. the church of the Lord. Deberíamos de tener una mente bien We should have a mind that's limpia. clean. Por eso es que tenemos que leer la That's palabra why todos los días, we need to read the word every day. para que esa palabra, So hermanos, that word que entre. would enter. Como les decía, el ecumenismo As I said, entró. ecumenism came in. Ese es un tentáculo de la iglesia católica que querían alcanzar. That's the tentacles of the Hay Catholic un- Church that wanted to El reach. Papa 23, Juan 23, John 23rd, Papa Juan, no, perdón, Pan, el Papa Juan 23, the Pope John 23, él es el que dijo, he said, ya no vamos a perseguir a la iglesia. we're no longer going to persecute the church. Ellos son hermanos separados. They are separate brothers. Y esa es la razón porque ahora, And that's si the usted reason habla con why una persona católica, If yo you estoy speak with a hablando así Catholic porque person- digo yo, si me van a hacer lo que me quieran hacer, si alguien me va a odiar, si alguien, algún católico aquí, gloria a Dios, Dios le hable. if there's a Catholic here, Dios God can le speak hable. to you. May God speak to you. Pero es la verdad. But it's the truth. ¿Cómo se infiltró y How cómo se they está infiltrated, metiendo how it's dentro de la coming iglesia? into Por the eso es que church. dice, todos somos hermanos. That's why they say, we're all No, brothers. yo no soy hermano de ellos. No, I'm not their brother.
Todos alabamos al We mismo all Dios. serve the Mentira del same diablo. God. Lie of the devil. El cristiano The alaba a Christian Dios en praises espíritu God y in en spirit and verdad. in truth. No, señores. No, yo no voy a creer I'm not going to believe que todos somos hermanos that y we're que all todos brothers, alabamos al that we mismo all praise the Dios. same No. God. Y eso es lo que se ha metido dentro de las iglesias. And that's what's come into the churches. Dios es la verdad. God is the truth. Él es la verdad. He is the truth. Él nos ha quitado la venda de nuestros ojos. He's taken off the Y yo no bandages sé, from our y eyes. gloria a Dios por eso, porque aquí hay mucha gente And I know, glory to God for that. que There era are many people here católica that were Catholic, y Dios la ha and salvado. God saved you. Y alguien ha And someone has testificado testified to del you milagro, of the miracle, de donde Dios le of where sacó, God took you from de una oscuridad, a darkness, de una from a venda. bandage. Y gloria a Dios, glory to God. hermanos. Si usted salió, If you came out of yo me that, recuerdo un hermano I que remember a vino, brother se convirtió aquí en la that came iglesia. and was saved in this church. Ellos eran testigos de Jehová. They were parece. Jehovah's Witnesses, I think. Y gloria a Dios And por glory el to God cambio for que the Dios hizo change en esa that vida. God did in that life. Dios ha hecho grandes cosas, God has done great así things, como ha hecho sanidad. just as He's done healings. Dios se ha God has manifestado manifested. cuando no se cambia When you don't change, la verdad por the la truth mentira. for a lie. Dios hace God milagros. does miracles. Dios es el que va a hacer grandes cosas. God does great Y yo things. creo a lo que dice Hebreos capítulo 1, And I believe Hebrews chapter donde 1, dice que where it Él says mismo, that He Himself Dios mismo, God Himself testificaba con ellos, testified with con them señales, with signs, prodigios y wonders, diversos and milagros different miracles a través del Espíritu through the Santo. Yo Holy creo Spirit. I believe que en la iglesia that the que no church cambia la doesn't verdad change the truth por la mentira, for a lie, será una iglesia will be a church próspera, that's prosperous, bendecida, blessed, una a iglesia church que saldrá adelante, that will go on, una iglesia que crecerá. a church that will Si grow no cambiamos if we don't change la verdad por the la truth mentira. for a lie. Ya es tiempo que los que hemos asistido It's time for those that have attended. a la iglesia deberíamos de entender We need eso to ya. understand that now. Sería triste que Dios nos tire. It'd be sad for Nos God to suelte a la let go of us inmundicia. into the uncleanliness. Vamos a tener todas las libertades del mundo. We'll have all the freedom of the world, Porque ser cristiano no es fácil. because being a La Christian is Biblia not dice easy. que es una puerta The Bible says it's estrecha a narrow door, donde solo los que verdaderamente creen en that only that Cristo truly those who believe in Christ son los que van a entrar. will por enter él. through it. Les cueste lo que les cueste. Whatever it may cost. Yo me recuerdo a mi pastor, I un ancianito. I remember my pastor, Él he was tenía old, la joroba he was pero hunched over, tan fuerte para predicar But y such a agradezco strong a Dios preacher. por esas predicaciones and I de thank él. God for his preachings. Agradezco al Señor porque I thank God because no tenía quizás mucha didn't elocuencia, have a lot of eloquence, no tenía mucha presentación. didn't have a lot of presentation, Recuerdo con su corbatilla siempre, pero always with his tie cuando on. pasaba, boom, But when boom, he'd come boom, up, parecía duro, pero it was tough, but porque la iglesia no va caminando todavía en las calles de oro. the church is still not walking the streets of Vamos gold. caminando en una calle estrecha We're walking a narrow path donde no somos bien vistos. where we're not well seen. Aquí no nos hace un daño quizás, Maybe they don't hurt you, pero Dios but God está con nosotros. is with us. Fíjese que hablando acerca de esto, hermanos, Speaking about de this, cómo la religión of how religion, ha querido mezclarse has wanted dentro de la to iglesia. mix into the No voy a church. leer I'm not going to read en el capítulo 7 de in Proverbios. Proverbs chapter 7, Encontramos una ilustración de cómo we find an illustration of how habla acerca de cómo la religión they speak about how religion parece a la gran ramera. O sea, ahí habla de la ramera, speaks there about the great de la harlot, prostituta. the great harlot or Y prostitute, cómo el joven sale por el camino and how the young man goes by his way y es atrapada por esa mujer. and is entrapped by that woman. La iglesia The church, dice la palabra que nosotros The word somos says ovejas, that we are sheep, somos niños. we are children. O el que no se haga como niño If you don't become no as a entrará al child, reino de los you won't cielos. enter ¿No the kingdom somos of niños? heaven. No.
ya yo ya crecí. No. I grew up. La Biblia right? dice The que el que Bible no sea says como niño that if no you're not entrará like en a el reino de child, you will los not cielos. enter the kingdom of heaven. Y somos como ovejas. And we're like sheep. Qué fácil muchas veces. How easy it is many times. Podemos ser tan ingenuos How we can be so para poder creer cualquier cosa, simple to believe any old cualquier thing, labia, any speak, cualquier engaño. any deceit. Dice que esta mujer sale por el camino Says that this woman goes through her a path buscar a esos caballeros to look out for those men y lo engaña con sus astucias. and deceives them or seduces them. Yo no lo veo, es cierto, puede ser que sea en realidad la prostituta esa It could be the reality of o the la prostitute ramera or the esa para no harlot ser tan fuerte, to not be so strong, pero realmente tiene que ver mucho but it has a lot to do cómo la religión nos quiere envolver, how religion wants to cómo involve la us, religión quiere meternos. how religion wants to come in. Que Dios nos libre May de la God deliver religión. us from Nosotros no religion. somos religiosos. We're not religious. Nosotros somos creyentes We are en believers Cristo in Jesus Jesús, Christ. que hemos sido We have been salvados, saved, regenerados, regenerated. hemos sido limpios We por have la been sangre de cleansed by Jesucristo. the blood of Jesus. Qué lindo es ver una iglesia How así, que ha beautiful to sido see a llavada church that has con la been washed sangre de with the blood of Jesucristo. Jesus. Nuestros hogares son diferentes. Our homes are different. Me recuerdo que cantábamos aquellos coros I remember we sang those songs. que mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive Look how con happy you Jesús live with Jesus en el hogar. in the home. Esa no es una vida religiosa. It's not a religious Es life, una vida que está llamando a a Jesús. life that's calling Jesus. Mira qué bonito Look how beautiful vive you live con Jesús with en el Jesus hogar. in the home. Gloria a Dios, Glory to hermanos, God. y así vivimos. If we live Es that una way, bendición. it's a blessing. Me pregunto, I ask, ¿por qué el mal ha penetrado dentro de la iglesia? why has evil penetrated the ¿Por church? qué entra la religión dentro de la Why has iglesia? religion come into the church? Hermanos, Brothers and sisters, es porque estamos cambiando it's because we're changing, exchanging la verdad the truth por la mentira. for the lie. Nos están engañando. They're deceiving us. Porque usted entiende la internet You understand the internet? y usted va a ver ahí rápido aparece You're going to see estos there grandes predicadores, these son los primeros big que preachers, aparecen the first ones porque that come tienen más on vistas because they have more views. y ya empiezan a llenarnos la cabeza They start to de fill lo up que our ellos heads creen. of what they believe. Y ya nosotros venimos y queremos practicar eso. And they come and want to practice it. Comparemos Let's compare lo que ellos dicen what con they la palabra de say Dios y with the está de word of acuerdo. God that's out there. ¿De quién es la culpa? Whose fault is it? ¿De quién es la culpa de que Whose el fault mal is haya it entrado en la that iglesia? evil has come into the church? Quizás muchas veces de nosotros como Many líderes, times we as leaders, gracias al Señor nuestro pastor, thank to the Lord our me pastor, gusta esa delicadeza I like that delicateness y los demás como estamos conectados gracias al of how we're Señor. all connected. Thank you, God. No tan fácil, nos dejamos meter los dedos en la boca, ¿verdad? We don't allow Mordemos duro. people to put their finger in our mouth. Nosotros We bite mordemos hard. duro, hermano. We Si nos bite quieren hard. meter los dedos en la boca, If they wanna put their atrévase, finger- pero mordemos. In our mouth, we bite. Todavía tenemos dientes. We still have teeth. Hermanos, y empiezan a meternos cualquier grosería en la mente. And they start to put rubbish into our Y minds. muchas veces los Many times. culpables de que haya entrado todo eso, muchas veces fueron los líderes. The guilty ones for letting that come in is the leaders. Aceptamos un congreso con iglesias unidas. We accept a congress with the United Todas las Churches. iglesias están All invitadas the churches are invited. a un concierto, todas esas cosas. There's a concert to all those things. Y van a ver de diferentes denominaciones, diferentes iglesias. Different religions and denominations are going to be ¿Cómo there. irá a ser esa palabra? How would be that word? ¿Será para unir y Would it be to unite and llevar a esta gente a Cristo? take these people to Jesus? No. No. El propósito de ellos es llevarlos a The ellos. purpose is to take them. Y eso es lo que tiene que tratar la iglesia And de that's what the salir church has to try and get out from. del poder del hombre, From the power del of man, poder de la the power religión. of religion. Y mire, hermano, todo predicador y gloria a Dios And por every eso. preacher, and Aquí glory to God estamos for that. tratando de hacerlo. We're trying to do it here. Es arrancar a esa gente Is de to todo eso y llevarla a Cristo. Take that from El propósito- people and
take el, them to Jesus. el propósito de la predicación The purpose of the preaching es llevar. is to take. Es el trabajo de un profeta de That's Dios. the job of a prophet of God. Y un profeta de Dios es el que predica. And a prophet of God is who Y preaches. aquel, el propósito de él es The llevarla purpose is to take them a Dios. to God. Pero vea todo lo que ha pasado. But look what's all that's happened. Si nosotros vimos cómo está el movimiento de la prosperidad. We see this movement of prosperity. Enseñar que la fe es para hacer riqueza. The faith is to become rich, they say. Ese es el propósito de la predicación de ellos. That's the purpose of their preaching. Alguien se va a enojar Someone's going to get porque angry. había creído eso. Who has ever believed that? Pero yo quiero decirle But que I la want to tell fe you, the faith no es para hacer riqueza. is not to be rich. La fe no es para ser Faith próspero, is not to be para prosperous, lograr una posición alta, to get a high para ser position, visto por los or to hombres. be seen by men. El propósito, The según el purpose, apóstol Pablo, according to the Apostle Paul, es is la salvación. salvation. Esa gente no glorifica a Dios, These people do not glorify God. They glorifica el dinero, glorify money. glorifica They las glorify posiciones. the positions. Pero la palabra del The Señor, la word of verdad God, nos the truth enseña teaches us que es para that it's salvación. for salvation. Está el individuo, o sea, cada uno de nosotros, Every one of us, obligados are we forced a creer esas cosas. to believe those things? No, No. usted y yo tenemos You and I esa have responsabilidad. that responsibility. Si usted se deja engañar es porque quiere. If you are deceived, it's Pero because you want to usted y be. yo tenemos la But you and I responsabilidad have the de responsibility defendernos. to defend ourselves. La Biblia dice The en Bible Judas says, que Jude, tenemos que prestar, o sea, defender We have to defend la verdad. the truth. Eso es lo que la palabra nos That's enseña. what the Word of God teaches us. Ahora digo, ¿será que el evangelio ha perdido el poder? Is it that the gospel has lost power? No, No. el evangelio sigue siendo The el gospel poder. is still has El power. poder. Power. Como lo dijo el apóstol As the Pablo, así Apostle lo Paul creo, says, I believe it. que es It's poder power de Dios of God para for salvación. salvation. El evangelio no ha The perdido gospel el hasn't poder. lost the power. Nosotros We hemos vendido, Have sold, hemos regalado, given away hemos we cambiado have changed la verdad the truth por la mentira. for a lie. Dios nos libre, hermanos, But Dios God nos free libre. us and deliver us. Si el evangelio tiene poder The gospel has power. y nosotros hemos creído a And we este have believed in evangelio, that gospel. usted sabe lo poderoso que es verdaderamente el You evangelio. know how powerful the gospel truly is? Mire, cuando el evangelio llegó a China, When the gospel reached la China, gente estaba en cuevas people were in the caves. y esa gente estaba alabando And a those Dios people en were esas praising cuevas, God in the caves, en esos escondites, in those hidden places, porque los perseguía because they would be persecuted. y el evangelio seguía. And the hermano. gospel continued. Un pedacito de papel que encontraran y dijera el nombre de Cristo, dice que esa gente se convertía. A small piece of paper that Porque el would say poder Jesus, del evangelio people were saved. es poder, 'Cause poder, The poder. power of the gospel is power. Y muchas veces nosotros quizás todavía tenemos esa duda. And we might have that doubt still. Pero el evangelio tiene poder. But the gospel has power. Nosotros podemos recibir sanidad, We can nosotros receive podemos healing. recibir tantas We can receive cosas so many things por el poder del by the power evangelio. of the gospel. Hay otra cosa, There's something else. como consecuencia, As a consequence, dice que it says en el versículo 26 dice, Verse por esto 26 Dios los says, entregó a pasiones. for this reason, God gave them up to vile passions. La primera era, The first one was, dice el versículo 24, verse 24 said, a la inmundicia. given over to Los tiró, uncleanness. los soltó. Gave them up. Let them go. ¿Usted sabe que lo que es inmundicia? You know what uncleanliness is? Y yo no voy a mencionar tanto porque es I'm not going sucio. to mention so much. Y que Dios lo tire y va. But for God to throw you into that, Porque quisimos. because what we do, Dice que nos creó para su gloria. He Y created us después for de His haber glory. creído en el Señor,
no le glorificaron como a Dios. They believed God, but they didn't Venía a la glorify iglesia, Him as God. They pero came to venía church, como un orgulloso. but they came proud. Venía porque a ver si me dan un cargo allí, porque yo They soy came to see they got a position más in the inteligente church que esos que because I'm están ahí. smarter than those up there. Yo he estudiado aquí, he I've estudiado allá, he studied here, I've estudiado allá. studied there. ¿Estará glorificando a Dios esa persona? Is that person glorifying God? No. No. Entonces Dios le dice, pues So andate God allá. says, go there. Ahí hay inteligentes como tú. There are intelligent people there just Aquí hay like you. gente humilde. Here there are Aquí humble hay people. gente que por Here by the misericordia de mercy Dios of God, logramos hablar aquí, hermano. we speak here. Yo sé que aquí hay mucha gente que puede I hablar. know there are many people here that can speak. Pero ¿por qué me escogió a mí a But Dios? why did God Para choose me predicar la to palabra. preach the word? Yo he creído en el Señor I Jesucristo believed in con todo mi Jesus with all my corazón. heart. Quizás no he sido el hombre más perfecto, I haven't been the most el perfect padre man, más the perfecto, perfect el dad, hombre más or the perfecto, most perfect man. pero sí creo en But I el Señor believe in the Lord Jesucristo con Jesus todo mi with all my corazón. heart. Y le amo, And I love Him. le busco, I seek Him. oro al I Señor pray en la to the Lord in mañana, the busco mornings. su I seek His presencia presence. y le doy gracias And I a Dios thank por cada God día. for every day. ¿Por qué? Why? Porque Dios un Because día, God one day, si quizás en mi conversión yo le digo, in my mi conversion, esposa estuvo cuando yo my wife was there hice when mi conversión. I became a Christian. Estuve así, o Dios me dijo, God ¿te said to me, mueres either you die o me recibes? or you receive Y me. gloria a Dios por Glory eso. to God for that. Muchas veces Dios nos tiene que poner en una esquina. Many times God has to Muchas put us in veces a Dios nos corner. tiene que llevar God has to take us, y darnos un apretoncito And porque give no us a queremos good- hacer caso. strangling because we don't want to listen. Si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, If God didn't have mercy ¿qué on me, sería de mí? what would be of me? Y es triste, hermanos, que después de conocer al Señor, And it's sad that after you know the Lord, por rebeldía, because of rebellion, porque no hicimos lo que Dios quiere que or hagamos. we didn't do what God told us to do, Hermanos, si Dios nos ha llamado, glorifique if God al has Señor. called us, glorify Him. Glorifique a Dios, dele Glorify gracias al God. Señor. Thank Him Dele gracias al Give Señor thanks to God. por lo que Dios le concede. for what God has given you. Dice, Dios los entregó a pasiones God gave them over vergonzosas. to vile passions. Tampoco quisiera extenderme más sobre eso, pues ya I don't want leímos. to say too much about that because we've read ¿Hasta it. dónde ha llegado? Es ahí It's there cuando la persona dice, when the person says perdió su razonamiento. they lost their reasoning. Día caminando ahí en un shopping I was center. walking in a shopping center. Casi todos los días voy, no. I go nearly every day. No, I don't. Bueno, mi esposa me lleva. My wife takes me. Iban dos viejos, And there was two old people walking, dos viejos hombres, two old men de la mano, holding each other's acariciándose. hands, caressing each other. ¿Habrá razonamiento en una persona así? Would there be reasoning in a person like ¿Qué that? es mejor? What better? ¿El instinto The instinct o la razón, el razonamiento que Dios or reasoning con su misericordia that nos dio el God, día que nos with His creó? mercy, gave us when He created us? Dios nos creó a nosotros God created us con una inteligencia tremenda. with a great intelligence. Y ahora el hombre no poder entender And now man can't understand que el otro que lleva la par es hombre. that the other person beside him is another man. Si los animalitos no lo hacen. The animals hombre. don't do that. Yo he visto un palomito y una palomita besándose, I've seen two little doves kissing each other, acariciándose con sus caressing alitas, each other with their wings. pero jamás se ven dos varones. I don't see ahí. two boy doves doing it. Es triste, hermano. Mire, yo le digo, o sea, yo le he comparado la razón como el paladar. I've compared El paladar it es with their algo precioso palate. que Dios nos dio, ¿o no es cierto? The palate is something that God has given us, amen? Usted prueba lo dulce, You can lo taste the amargo, sweet, the lo bitter. simple. Esto no me gusta. I don't like that. Yo cuánta gente he visto en los shopping centers, no me Sí. gustó y pagué por eso. And you pay for those foods you don't like. Usted perdió el paladar. You se lost your traga palate, lo que sea. no matter what happens.
que no sabe si es dulce, You don't know whether amargo, it's sweet, simple, bitter, or simple. insípido, se lo traga. Insipid, you just have it. Por eso es que ahora, mire, That's why por eso es now- que ahora las religiones o los grupos cristianos Now, that's why the Christian groups out there, le tiran gusanos, culebras a la pobre gente. they throw worms and y snakes abren to la the people boca. and they open their mouth. Todo se lo traga. They swallow everything. Perdieron el They lost the paladar. palate. Perdieron la razón. They lost their Ya reasoning. no saben They don't know how to discernir discern entre lo bueno between y what's lo good and malo, what's de lo evil. cual That Dios God, un día one day, nos dotó de eso. Gave us that knowledge. Si algo hiere, ¿usted le va a hacer así en la mano? If something hurts you, are you going to cut yourself? He visto gente que mete el dedo en los tomacorrientes. Have you Pero, seen those people pointing to the electrical boxes? pero, hermanos, But brothers and sisters, Dios nos ha preparado a God todos. has Dios nos prepared us dotó de all. todo, de la He inteligencia. gave us some intelligence. Y no poder entender Not to be able to understand, de la misma manera. Otro hombre in le the same dice, way, another man says, bueno, ahí donde trabajo, there where I work, llegó y ordenó las cosas. he y came and luego, ordered his food and permíteme, le voy a llamar a mi esposo. he said, I'm going to call my husband. Le voy a llamar a mi He esposo. said, I'm going to call my husband. Mi hermanos, me puse helado. I got Sentí cold. feo. I felt so bad. Porque eso es no saber. Not to know. El esposo viene después, un Husband gran comes machote later. ahí. Big, strong man. Hermanos, ¿dónde estamos viviendo? What are we living Ese in es el nowadays? mundo en el That's que the estamos world caminando. that we are walking La in. iglesia está The church caminando is sobre walking eso. on Dios that. nos libre, God deliver hermanos. us. Eso es triste, hermano. That's sad. Es duro. It's Y el tough. apóstol Pablo tuvo que enfrentarse. Dios le dijo decirlo. And the Apostle Paul had to say it. Tuvo que decirlo. He had to say it. Muchas veces nosotros tenemos que decirlo. Many times we need to say things. Yo luché, hermano. I battled. Porque a mí lo que me vino es la palabra. Because what came to me Yo was the estaba orando word. y me vino esa palabra sincretismo. That word came to my mind. Porque y empieza a ver el sincretismo, una mezcla You de start to see a religiones. mixture Pero of things. por eso, That's why. porque la religión Because ahora the religion now le dice bienvenido. says, welcome to you. ¿Te quieres casar? You want to get Cásate, hombre married? con hombre, A mujer man con marry a mujer. man? Los Woman with woman? gobiernos. The governments. Ahí hay una persona que es del otro lado y There's a person on the other es la que team está apoyando a los and homosexuales y a las supporting the lesbianas. homosexuals and the lesbians. Mañana va a estar en la cárcel, hermano, y me van a ver. Today I'm going to go, tomorrow I'm going to jail for this. Pero es la But verdad. it's the truth. Pero la nación misma ha But cambiado the la nation verdad por la itself mentira. has changed the truth for a La lie. nación The misma. nation itself, Y es triste And que it's los sad cristianos vayamos a caer en that esa misma Christians will also situación. fall into that situation. Ya es porque Dios It's lo because entregó God y lo has dejó ir. Give them over and let them En la go. inmundicia lo dejó ir. To let them go to the A las uncleanliness, pasiones to the vile passions. vergonzosas. the vile passions. Dios libre a la iglesia. May God deliver the church. ¿Sé qué horas son? 12:02 con Ah, 36 gloria a segundos. Dios. Vamos a terminar, hermanos. We're going to pronto, finish dentro de una media hora. in half an hour's time. Mire, hay otra cosa There's something else donde Dios where God ya se cansó. got tired. Los tira a una mente He gives them over to a debased reprobada. mind, a debased Qué triste, mind. hermano. How sad. Porque esto muchas veces nosotros como cristianos, Because many times we as Christians, ahí leímos la lista. we read the list there. Usted leyó esa lista. Did you ¿verdad? read the list? No sé si nos incluimos dentro de I don't know if alguna we de esas. include Dios nos ourselves. libre, una mente reprobada. A debased mind. Donde hay fornicación, There's donde hay fornication, injusticia, with injustice. donde hay injusticia. Where there's ¿Usted es injustice. injusto? Are you unjust? Si hay injusticia y nosotros es una mente If there's injustice in reprobada. us, there's a debased mind. perversidades. Sexual immorality. Las perversidades están aquí en la mente. That perversion is up here in the mind. Salen del Mind corazón. comes out of the heart. Si antes, o sea,
Cuando usted no era cristiano, When you weren't a Christian, aunque la mujer estuviera quizás solo hasta aquí viendo, if the woman was only up to se la here podía watching, desnudar. you could take your clothes off. Pero en Cristo, hermano, But in Jesus, in Christ, Dios limpió God eso. cleansed that. Dios limpió eso. God cleansed it. Usted puede hasta caminar, algunos lo hacen adrede, van a caminar por las playas. Someone goes to walk at the beach, Pero no le trae esa morbosidad, esa ruindad. it doesn't bring that Pero ¿por qué? filthiness. Dios Why? nos ha liberado God de has eso. delivered us from Pero en that. cambio aquellas personas que tienen Those esa mente who have that arruinada, mind that's ruined, yo le aseguro que incluso hasta en la iglesia I can assure you that even in the puede church, venir una persona así. Dios nos libere de God eso, deliver hermano. us from that. Dios nos libre de todo May eso. God deliver us from that. Que vayamos a caer en That we're una going to mente fall reprobada. into a reprobate or debased La mind. injusticia, estamos haciendo algo, Unrighteousness. cobrando más o We're doing haciendo algo something. We're charging too much or something. que no conviene. That is Es not porque convenient. hemos caído en una mente reprobada. It's because we've fallen into a debased mind. Ahí habla de envidia, Talks about envies there, contiendas, strife, murmuradores, whisperers, injuriosos, soberbios. proud and boasters Todo eso es a All these consecuencia de una mente reprobada. are consequences of a debased Y Dios mind. de todo eso nos quiere And liberar. God wants to deliver us from all Dios those quiere things. sacarnos de todo He wants eso. to take us out from all those Todavía, things. gloria a Dios, tenemos la We still have oportunidad. the opportunity. Yo le decía, Señor, I said, que Lord, puede llegar a ese día. Can I reach that day? La guerra se está aumentando más y más, pero Wars Dios are nos increasing, libre. but God deliver us. Si el Señor tiene planeado venir este día, If the Lord has planned to come this day, esperamos we wait irnos con to Él. go with Him. Yo no sé si hay una persona I know there's a que ha person venido who cargado has con come with todas esas burdens, cosas, with all those things. porque por eso el diablo And that's why the devil está tirando todas esas is cosas throwing all those para things at you, matarle, to kill you, para to destruirle, destroy you, para robarle aquello to bueno. steal those good things from you. Pero aquí está Cristo But Jesús. Jesus is here. Él puede liberar. He can deliver you. Él puede quitarle He can todas take esas away cosas. those things. Si usted en su mente If está you in your mind luchando are con la battling pornografía, with pornography, con el odio, with hate, con la envidia, with envy, con las mentiras, with lies, Dios God puede can liberarlo deliver este you día. today. Dios God puede hacer ese milagro can do that como lo miracle ha hecho en muchos. like He has done in many of us. Su amor es tan grande His love is so great. porque de tal For manera God so loved amó Dios the a world este mundo que dio a that He su gave Hijo His only unigénito begotten Son, para que todo so aquel que all en él those that crea believe in Him no se shall pierda, not perish, mas tenga but vida have eterna. everlasting Yo sé life. que este mensaje I know this es una message advertencia is a warning, porque el Señor because the Jesús Lord está a la Jesus puerta. is at the door. Los mensajes del pastor The messages of the pastor son are advertencias. warnings. Causa es duro It's y tough. no deja de uno retorcerse allá porque le está cayendo But it duro. doesn't, you can't stop Se moving because He's retorce hurting uno us. por ratos y verdaderamente uno You get hit with a mí me hard. han pasado, me han dado ganas de pasar a reconciliar. Many times I wanted to come and reconcile. Porque es fuerte la palabra. Because the word is Predica el hermano tough. Ricardo lo mismo y digo, ¿y quién me va a hablar bonito? Brother Ricardo does the same Voy thing. a pasar, yo voy a hablar bonito para que I'm going to speak nice. Dios no cambie. God doesn't change. Su palabra His word es dura. is tough. Así le dijeron los discípulos a Jesús. That's what they said to the Tu disciples palabra of es dura, Jesus. Señor. Todos Your words are están tough. yendo. ¿Se quieren ir ustedes también? Do you No, wanna go? no, no, No. le dice Pedro. No, Peter says, no. ¿A quién iremos? Who shall we go? Pues solo tú Only tienes you have words of palabras eternal de vida eterna. life. Hermanos, Brothers and sisters, Él es el único He's the only que one tiene la verdad. who has the truth. Y si usted cambia And if you change la the verdad truth por la mentira, for the lie, nos vamos a lamentar. we're going to Si el lament it. Señor viene ahora If the Lord was to come today y llegamos a cambiar esta verdad and we change this preciosa, precious truth, palabra divina de Dios, the divine word of God, por una for a mentira, lie, será triste, it'd be sad, lamentable. lamentable. Él nos ama He loves us. y nos ama tanto, He loves us hermano, so much
Dice que dio a su Hijo He unigénito. sent His only begotten Por eso es que Son. nos ama tanto. That's why He loves us so much. Pero no nos va a perdonar But He's not going to forgive us si no verdaderamente creemos en if Él. we don't truly believe in Him. Nos puede amar muchísimo, ya les dije. He could love el us caso so de Adán, much. Just like Adam. si Él lo creó y God ¿cómo? created Adam. Le hubiera perdonado. He could have forgiven him Hubieran hecho otra y otra y otra. And porque made me están others. perdonando. and forgiving. No. No. El Señor ahora The Lord now nos llama calls al us to arrepentimiento. repentance. Mañana será demasiado Tomorrow will tarde. be too late. Si estamos batallando, If we're battling, parece dura la the palabra, word is tough maybe, pero es necesario But que it's nos pongamos necessary. a cuenta hoy. that we get right with God today. Pongámonos a cuenta ahora. Get right with God today. El mañana Tomorrow es incierto. is uncertain. El mañana no existe. Tomorrow doesn't exist. Es ahora. It's now. El día del The day of arrepentimiento. repentance, El día de the day of salvación salvation es ahora. is now. No lo dejen para Don't leave mañana. it for No tomorrow. estoy jugando. Don't be playing. La palabra no está The jugando. word is not playing. La palabra es la The verdad. word is the truth. Si no lo creemos, If we don't believe it, será lamentable. it'll be sad. Él está llamando He is hoy calling día. today. Sé que será duro, quizás I know it's no tough. pasa al frente. Voy a luchar aquí. I'm going to battle here, you may Yo le say. digo, si quiere pasar al If frente, you want to come to the front, nadie se va a burlar de usted. no one's going to mock you. Y si se burla a alguien, And if someone mocks you, pues Dios le va a dar su well, recompensa. God will give them their reward. Y algunos son buenos para burlar, Because some are very good to mock. pero es una mente reprobada. But it's a Una persona debased que está mind. burlando A de person- otro es una mente A person reprobada. that mocks another is a debased mind. Que Dios nos libere de eso. May God deliver us from it. Amigo, usted que ha venido, Well, if you've come no ha for friend, conocido al Cristo if you de don't la know verdad. Jesus, the Jesus of the truth, Yo se lo estoy presentando. I'm presenting him to you today. ¿Alguien? Anyone? Vámonos de pie, hermanos. Why don't we por all favor. stand, please? Quisiera hacer una invitación. a And I esa want to do an persona. invitation to any Esa person. persona que está luchando. That person that is Su corazón está llorando Their por heart is dentro. crying on the inside. Su corazón está Their llorando. heart is crying. Pero su carne le dice, no, But their flesh says no. es una emoción. It's an emotion. Eso es lo que le dice la carne. That's what the flesh says. Pero su espíritu le está But your llamando. spirit is calling you. La palabra lo está The confrontando. word is confronting you. Usted quisiera recibir a Jesucristo If you want to como su receive Salvador. Jesus Christ as your Savior, Quisiera recibir al Señor Jesucristo you want to como su receive único Jesus Christ y suficiente as your Salvador. only and sufficient Probar la Savior. verdad en su vida. Try the truth in your life. Conocer la To verdad. know the truth. Esa verdad que lo va a hacer libre. That truth that will make you free. Esa verdad que lo va a That truth guiar that will guide you a esas mansiones. to those mansions. Porque la verdad es la única Because there's only one que nos truth guía that hacia las guides us mansiones. to the mansion. Esas calles de oro. Those streets of gold, Esa mansión that celestial. heavenly mansion, Esa patria that celestial. heavenly place Solamente a través de la verdad. only comes through the truth. Si usted quiere conocer a Jesús, If en you want to su know vida, Jesus in your life, yo no sé cuántos están llorando I por know esa many are alma crying for that soul para que pueda so recibir they may receive a Jesús. Jesus. Usted está ayudándole a interceder por esa alma. You helping to Que intercede no for vaya that a ir al soul. infierno. Hermanos, cada día Every day, jóvenes están yendo al young people are infierno. going to hell. Gente People- bien preparada, Well prepared in life, gente millonaria millionaires se maybe, están yendo al but they're going to infierno hell porque no quieren recibir la verdad. because they don't want to receive the truth. No sea usted el otro. Don't be you, the other. Reciba a Jesús como su Receive Jesus Salvador. as your personal Savior. ¿Alguien quiere levantar su Does mano y anyone decir, want to lift up their hand and yo say, quiero I want recibir to al Señor receive Jesús como mi Jesus Salvador? as my Savior? ¿Alguien? Anyone? Le estamos ofreciendo la verdad, We are offering you the truth, no la mentira. not the lie. Porque no le vamos a acariciar o sobarle la We're espalda, not going que to va a pat ser your back fácil el evangelio. and tell you that things will be Va a ser easy. duro. It's going to be tough. Pero esos valientes
son los que arrebatan But el those- reino de los cielos. Courageous ones, the brave ones, take the kingdom of heaven. ¿Alguno quiere recibir a Jesús? Anyone receive Jesus Christ as a O Savior? alguien, quizás todos somos cristianos, pero We're all alguien está Christians. batallando Everyone's battling con pecados, sin. cosas que no lo dejan avanzar en su vida espiritual. Things that don't allow you to advance in your spiritual life. Ya no siente deseos de You orar, have no desire to pray anymore de leer la palabra. or to read the word. ¿Cuál es la razón? What's the reason? Hay algo que lo está It's something alando hacia atrás. holding you back. Si quiere pasar al frente, If you want to come vamos to a the orar al front, we're going Señor. to pray to the Lord. Vamos a orar por usted. Él puede hacerle libre ahora. He can make you free now. Porque cuando la verdad viene a nosotros, Because when the truth comes to us, venimos a ser libres. we come to be free. Cosas que yo decía, ¿cómo puedo quitarme eso? How can I take that away? Tenía unos hábitos, hermanos, Having some bad habits. cuando yo no era cristiano. When I wasn't a Christian, Horrible. horrible Hábitos que habits that de mí mismo yo no me los hubiera podido quitar. I wouldn't be able to take it away by myself. Unas cosas, hermanos, A un few things. vocabulario horrible. Terrible vocabulary. Vine al Señor, I came to the Lord. me hizo libre. He made me free. Hace un año, ya hace bastante, que un año casi, It was the year. los doctores me habían dicho que tenía cáncer. The doctors told me I had cancer. Y recuerdo, vine a El Salvador, me arrodillé ahí, I came from El Salvador. I came and surrendered here. creía I la palabra believed de Él, the word of fui God. al examen, I went to the exam, me dice el test, especialista, and the specialist said to me, no hay ningún síntoma en tu cuerpo. "You're cancer free. There's no symptoms in your body." Y alaba a Dios, And I praise God. Él He es verdadero is true. y le aseguro And I can assure you 100% 100% que Él that He puede sanar. can heal. No importa si es cáncer, No matter if it's cancer, no importa si No matter es alguna if it's any adicción addiction en la cual usted no that you puede may ser find liberado. can't get out of, Él está He aquí is este here día. today. No tenemos una imagen de Él aquí We don't have para an image decirle, of mire, Him este here es Dios, and say, "This este is es God, Cristo". this is No, Christ." No, Él está aquí He is here, moviéndose. moving. Él está He is moviendo moving a través de su through Espíritu His Holy Santo. Spirit. Muévete, Señor, en Move, esta Lord, mañana. this morning service. Padre Santo, en el nombre de Heavenly Jesús, Father, in the name of damos las Jesus, gracias we thank you por este día, for today, por este servicio, for this service, por tu palabra, for your Señor, que ha word, sido Lord, predicada. that has been preached. Gracias por tenernos Thank you aquí for having us here en IEP At Brisbane, IEP Brisbane, en esta ciudad, in this Señor, city, Lord, donde tú nos has where llamado. you have called us. Bendecimos a cada hermano, cada We persona bless aquí, every person that is here, cada familia, every matrimonio, family and marriage que hemos estado presentes who have hoy been día. present today, Que podamos salir, that we Señor, may leave, Lord, conociéndote aún más knowing you even y more reconociendo and recognizing el gran Dios que the tú great eres God that you y el are, que nosotros the one servimos. that we serve. Guárdanos en esta semana, Protect protéjanos de us todo this mal. week, keep us from all evil. Oramos específicamente por We Raquel, pray Señor, specifically for que tiene Rachel, esta situación de who cáncer. has this cancer Padre situation. Santo, tú eres un Dios Lord, sanador. you're a healing God. Y en esta mañana, And esta this tarde, morning, this nos afternoon, unimos en we oración, unite in prayer, pidiendo, Señor, asking, por un Lord, milagro en for la a vida de miracle in the Raquel, life of y Rachel, que esto pueda ser un that testimonio would be a de un testimony Dios grande que of a sana, que great tiene poder para sanar. God who has the power to heal. Trae paz a la familia. Bring peace to the family. fuerza, Bring consuelo, strength and Señor. comfort, Lord. Y aunque no entendemos la And although we don't situación, understand the que nos situation, podamos refugiar that we en may ti, Padre. refuge in you, Father. Oramos por los hermanos y hermanas de esta We iglesia. pray for the brothers and sisters of Si this alguno church. enfermo en If there's casa, anyone sick at que home nos está viendo, that is watching, si alguno que if está there's any that en otro país is in viendo que está another enfermo, country looking that is sick, declaramos sanidad en el we nombre de declare healing in the Jesús. name of Jesus. Creemos que hay We poder believe there is en la power oración, in prayer en el nombre de in the name of Jesús, para Jesus sanar a los to heal the enfermos. sick. Yo te doy gracias, Padre, I thank you, Father, por lo que tú has hecho aquí for hoy what día. you've done here today. Queremos escuchar We can hear testimonio testimonies de lo que tú has hecho of en la what you vida de have los done hermanos in y the life hermanas of the people en here. este día, en este Today servicio, in this service, este 29 de this marzo, 29th Señor, of March, de 2026. 2026. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we Y la pray. iglesia And the dice, church says, o grita, and shouts, amén, amen. y amén. and amen.
Se pueden saludar. You can greet one Servicio ha another. terminado. The service is Amen. finished. Amen.